Buenos días, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema de discriminación sexual en las universidades. Nuestra tesis es que frente a la discriminación sexual en las universidades, la ciudadanía debe respetar los derechos de todas las personas por igual. Hemos estado averiguando sobre este tema y la verdad es que es muy preocupante porque hay muchos casos de discriminación, ya sea en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Y todo esto en los últimos años ha ido aumentando, así que se ha vuelto un problema social muy grave. Nuestro primer argumento es que frente a la discriminación sexual en las universidades, la ciudadanía debe de hacer respetar los derechos de todas las personas por igual, ya que todos merecemos respeto y en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos está el derecho a la igualdad. Llegamos a establecer este argumento viendo diferentes casos en el Perú donde la discriminación sexual va en aumento, de aumento en aumento en las universidades y se ve más en las universidades privadas. Por discriminación sexual en las universidades, entendemos que es cuando entre individuos o entre grupos de individuos o de estudiantes surgen diferencias en cuanto a los gustos, en cuanto a lo normal, en cuanto a tal vez la raza o el género, y se presenta un conflicto que de acuerdo al grado en que ellos lo tomen, puede convertirse incluso en una forma de violencia, puede pasar de discriminación a violencia. Y todo esto lo hemos averiguado de diferentes fuentes, ya sea tesis de licenciatura en psicología de la UPC, también en HandleNet, en Science Direct y en más tesis de la UPC. Cabe recalcar que estas fuentes son 100% confiables ya que lo sacamos de Google Académico. Esas fuentes nos presentan las siguientes cifras de INEI. Se precisa que el 11,5% de los participantes sufrieron discriminación y desigualdad en las universidades privadas, donde se evidencia un alto grado de rechazo a las personas de la comunidad LGTB. Y pues ya sea a gays, homosexuales, lesbianas o transexuales. La discriminación sexual en nuestro país ha sido tanto que ha llegado a casos muy extremos en donde los estudiantes llegan a amenazar de muerte a sus compañeros o incluso docentes, solo que en nuestro país no se ha llegado a denunciar mucho estos casos, ya que todavía es un tema tabú. Y por todo ello se debe parar con la discriminación sexual en nuestro país y la ciudadanía debe hacer algo y debe de respetar a todos por igual. Y ahora va a explicar el segundo argumento de mi compañero. Sí, segundo argumento. Ya. Es que las cifras de discriminación sexual van aumentando en cada país, por eso se tiene que tomar acción y respetar los derechos humanos. Se llegó a establecer analizando los casos de varios países de Latinoamérica y nos dimos cuenta que todos están teniendo algo en común. Utilizamos la estrategia de desarrollo ya que en el acoso sexual de una persona, ya sea empleado o solicitante de empleo, por sexo de la persona, el acoso puede incluir discriminación sexual o avances sexuales indeseados, solicitudes de favores sexuales y otro tipo de acoso verbal o físico de naturaleza sexual. Consultamos a las fuentes confiables de Google Académico, Cielo y Redalig, que hablamos sobre el acoso sexual en Colombia, que se da a conocer el porcentaje de 8% en estudiantes y el 10% en docentes de la universidad. Otro punto de la Universidad de Caldas, que presentó el 18,4% de la violencia sexual y en los estudiantes el 16,7% sobre el acoso sexual. Y por último, en los países de Latinoamérica, específicamente en las universidades nacionales, consideran que el nivel socioeconómico es el factor más importante de discriminación en compañeros y profesores. Toda esta situación es preocupante porque conforme pasan los días se va generando más discriminación y los niños al ver eso
crecen con esa mentalidad de ser violentos, que para ellos solucionar un problema es pelear o discriminar por sus rasgos o su diferencia de ser. Es necesario bajar estas cifras de discriminación sexual en las universidades para erradicar la discriminación de nuestro país y poco a poco el mundo también, y poco a poco el mundo, ¿no? También están viendo soluciones en las universidades. Si eres víctima de acoso o violencia o discriminación, es importante que los estudiantes no se queden callados y que presenten sus casos que viven al doctor o al psicólogo, ¿no? Que les ayudará en su problema, porque en la universidad también está hecho para respetar y sean tratados con cariño, ¿no? Y con el debido respeto que se merecen. Ya, gracias. Eso es todo, profesor.